Hace 15 días estuvimos mirando un momento que Juan registra y que diríamos es un momento santo, un momento solemne, y es cuando Jesús ora al Padre. Y creo que pensaba yo, si bien es tan grato estar entre la familia de la fe y orar juntos, ¿no es cierto? Y es tan especial cuando alguien está orando y esas oraciones parece que nos leen el corazón y nos llegan, aunque son oraciones para el Señor, ministran tanto nuestras vidas. Solo pensé por un momento, ¿cómo sería la experiencia de los discípulos estar ahí con Jesús escuchándole orar y cuando ora por ellos? Y Jesús, recuerden que oró por sus discípulos, y solo como para recordar un poquito el énfasis de la semana pasada: están en el mundo, pero no son del mundo. Y todo lo que estuvimos meditando alrededor estos 2 domingos pasados y el miércoles, alrededor de la oración de Jesús por sus discípulos, pero versículos después Jesús ora por la iglesia. Sí, ora por nosotros. Y yo creo que eso, no sé para usted, pero para mí también fue muy emotivo otra vez recordar que en algún momento Jesús oró por mí. O sea, que estuve en la mente y corazón de Dios, obvio desde antes de la fundación del mundo, pero que en un momento solemne de oración Jesús oró por nosotros. Yo creo que es una buena noticia. Nos gusta mucho y hay personas que quisiéramos que oraran por nosotros. Les decimos, por favor, recuérdenme en su oración, llévenme en sus oraciones. Pero que Jesús también nos haya llevado en su oración, creo que es demasiadas buenas noticias para nosotros. Así que Juan capítulo 17, del versículo 20 al versículo 23, él dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y ahí estamos incluidos nosotros. Y te pido, ¿qué pido? Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. He titulado la reflexión de esta mañana Perfectamente Unidos. En esta versión, el final del versículo dice que gocen de una unidad tan perfecta. Pero hay otra versión, la revisión de 1995, dice: y que se mantengan perfectamente unidos. Así he titulado la palabra esta mañana, Perfectamente Unidos. En ese contexto en el que ora por cada uno de nosotros, también lo interpreto como una oración generacional. Es una oración que abarca la iglesia generación tras generación, una oración que abarca la iglesia que ya triunfó, pero también sigue abarcando la iglesia que milita aquí en la tierra. Los que ya fueron están con Él, y nosotros que estamos aquí y vamos en esa dirección que Él ha marcado para nosotros. El Señor mira al futuro. Jesús mira al futuro y ora por quienes en el futuro creeríamos en Él, para que vivan en una perfecta unidad, para que sean perfectamente uno. Y aquí la oración, te pido que todos sean uno. Te pido que todos sean uno. Y todos tiene que ver con usted y conmigo. Escúcheme, todos, no deja por fuera ninguna denominación, ni tampoco dice que hay una denominación o un grupo mejor a otro, sino que dice que todos sean uno. Y si en esta oración Jesús mira al futuro, seguramente ve que en el futuro la iglesia seríamos expertos en dividir. Penosamente, pero seguramente ve al futuro y se da cuenta que como predicadores seríamos expertos muchas veces en restar, no en multiplicar y no en sumar.
Que ellos sean uno, porque seguramente ve al futuro y se dará cuenta que no queremos ser uno, sino 2, 3, 4 y sentirnos superiores al hermano. Sentir que yo tengo mejor revelación que el hermano, tengo mejores y mayores dones que mi hermano. Que sean uno. Pero también creo en el texto, dice, por estos discípulos y por los que serán discípulos, por la predicación de ellos, puesto que Jesús nos envió a ser discípulos. Esa es la tarea de la iglesia. No solo creyentes. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene muchos creyentes, lo decíamos estos días. Es decir, personas que creen en Cristo, pero no son seguidores de la obra y la persona de Cristo. Y yo quiero que por favor haga una diferencia. En la iglesia hay muchas personas que creen en Cristo, que creen lo que Cristo enseñó, pero no, su estilo de vida no está marcado por Cristo como modelo y referente. Y es una diferencia, creer y seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me va a seguir, entonces ahí la dinámica del evangelio. Y creo que podemos llegar a ser uno, estar perfectamente unidos cuando somos discípulos maduros, que amamos a Dios y todo lo que Él ama. Y en ese contexto de ser uno, la misma oración de Jesús nos da un modelo. Jesús da un modelo de unidad. Jesús da un modelo de unidad cuando dice, así como tú y yo somos uno. Amados, cuando hablemos de unidad de la iglesia, aquí no importa usted y yo qué pensamos respecto a la unidad. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, aquí no hay concepto humano que valga. Aquí no se trata de cómo yo percibo la unidad, cómo yo creo que la unidad debería ser, sino que Jesús mismo inmediatamente, después de decir que sean uno, dice, pero vamos a modelar esa unidad, vamos a poner de entrada un referente de unidad, para que en ninguno quede la idea que puede manejar la unidad como bien le parezca, o manejar el concepto que mejor le convenga, sino que sean uno, dice el texto, que sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, que tú estás en mí, que yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros. Así que solo podemos vivir perfectamente unidos si estamos inmersos en el amor del Padre, si estamos inmersos en la gracia del Hijo Jesucristo, si estamos inmersos en la comunión con el Espíritu Santo, quien es el que imparte en nosotros el espíritu de la unidad. Y otra vez es recordar el hecho, imposible vivir la unidad de la iglesia, imposible vivir la unidad dentro del marco de iglesia si Cristo no es referente y si no es el Espíritu Santo el que nos guía. Si estamos en Cristo, podemos estar unidos unos con otros. Y creo que esa es la plataforma sobre la cual se va a definir la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia en todos sus lineamientos, en todas sus formas. La unidad de la iglesia en todas las cantidades de denominaciones que existen. Se podrá hablar de la unidad de la iglesia si Cristo es la plataforma, y entonces damos por sentado que estamos hablando de cuando Cristo es el centro de la adoración, el centro de la predicación, el referente de vida de quien venimos y a quien vamos. Y eso también nos dice a nosotros que la ausencia de Cristo genera división. La ausencia de Cristo en nosotros genera división. Recuerden que Pablo es explícito en decir que la tarea nuestra o la dinámica o la meta a alcanzar es Cristo formado en nosotros. Cristo en nosotros. Para poder decir como el mismo apóstol, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cristo formado en mí, no es solo que creo en Él, sino que Él se forma en mi vida, puesto que vino a habitar en mí por el Espíritu Santo. Ahora, si Él habita en mí, Él va a hacer que yo viva en la unidad con personas que nunca he visto, que no tienen mi mismo apellido ni mi tipo de sangre. Seguramente somos diferentes en tantas cosas. Podríamos ver tanta diversidad, pero el mismo Espíritu nos llevará a vivir en unidad.
La ausencia de Cristo genera división. La ausencia de Cristo impide que nosotros podamos seguir este modelo, la ausencia de Cristo. Por eso otra vez repito lo que he estado insistiendo estos días. No se trata de cuánta información usted y yo tenemos de la Escritura. No se trata de cuánto yo estudio para tener solo conocimiento, sino cuánto permito que esa palabra venga a mi vida y me transforme y me renueve y me convierta en un discípulo maduro que amo a Dios y todo lo que ama. Jesús se enfrentó a un grupo de hombres que conocían la Escritura, la interpretaban, se la sabían de memoria. Y Jesús tiene que decirles: es que no se trata tanto de que conozco, no se trata tanto del conocimiento de la ley, como sí entender el espíritu de la palabra, el espíritu de la ley. La ausencia de Cristo es lo que nos lleva a nosotros a desbordar nuestro egoísmo humano. Ningún cristiano podría afirmar que no es egoísta. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Algunos más que otros, o se les nota más que a otros, pero todos de alguna forma somos egoístas. Y para poder vivir la unidad de la iglesia, se requiere la presencia de Cristo en mí para poner ese egoísmo bajo su señorío, para poner mi egoísmo y sujetarlo a su autoridad. Para que a la hora de vivir la unidad de la iglesia, yo no tenga como referente nada que esté marcado por mi conveniencia. Porque creo que en la iglesia nosotros de alguna manera entramos en ese juego y cada uno empieza a definir la unidad a partir de sus experiencias gratas o ingratas, de sus percepciones personales, muchas veces del contexto familiar del que viene, muchas veces de las experiencias que ha tenido en su vida. Y es lo que empieza a definir cómo es la unidad de la iglesia, cómo la percibe, cómo la cree. Pero amados, volvamos al texto y démonos cuenta que Jesús es el que establece el modelo, Él coloca la plataforma. Entonces vamos a vivir en una unidad que no abusa del otro. Vamos a vivir una unidad que no utiliza al otro. Una unidad que no vive demandándole y exigiéndole al otro, sino que Cristo viene a ser el referente. Es una unidad que genera una cooperación mutua, pero por honor a Cristo. Es esa unidad que tenemos que cuidar y preservar. Es que esa oración de Jesús, el Padre la responda a través de nosotros. Escúchelo bien, porque cuando usted y yo vivimos en la unidad a la cual fuimos llamados, estamos siendo la respuesta de la oración de Jesús. Que ellos sean uno para dar honor a Cristo. Y yo creo que aquí tenemos que anteponer nuestros intereses. Tenemos que anteponer de alguna manera nuestros deseos ocultos para decir: es que no es como yo quiero, es como tú quieres, es como tú ya lo modelaste. Si vamos a hablar de unidad, entonces que el modelo sea Cristo y el Padre. Ya, Cristo y el Padre. No, es que hay un libro que habla de unidad. Está perfecto, lo vamos a leer, pero primero el Padre y el Hijo en su unidad. Que sean el referente para que no nos desviemos, para que no nos perdamos. No, mira, es que nuestra comunidad, nuestra denominación, la unidad se define. No. El modelo para nosotros, el modelo de unidad es la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y eso lo dijo Jesús, Él es el que marca el modelo. Pero no solamente Él da el modelo, sino que también Jesús da un recurso para la unidad. Él da un recurso en la misma escritura. El versículo 22 dice: les he dado la gloria que tú me diste para que ellos sean uno como nosotros somos uno. El versículo 21 da un modelo. El versículo 22 nos da un recurso. La gloria que tú me diste. La gloria, les he dado la gloria que tú me has dado. ¿Y cuál es esa gloria? ¿Cuál es esa gloria que Jesús recibió, que se vuelve un recurso para nosotros? Ojo, la gloria de Cristo es su exaltación después de su humillación. La carta a los Filipenses nos va a hablar de quién fue, quién era, y que se hizo menor que los ángeles y se hizo siervo por amor.
se humilló a sí mismo. Y viene y se humilla a sí mismo para vivir toda la humillación y todo el vituperio que Él vivió camino a la cruz. Pero Él habla pero esa gloria que tú me has dado de después ser exaltado. Por eso ese mismo texto al final terminará diciendo Pablo a los filipenses, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la gente confiese y todos los pueblos confiesen que Jesucristo es el Señor, para la honra y la gloria de Dios el Padre. Cuando miro esta verdad, entonces para nosotros viene el recurso, que la unidad está antecedida por la humildad. Si vamos a vivir la unidad, que Cristo sea el modelo. Ayúdeme esta mañana, mira el que está a su lado, dígale: yo no soy tu modelo para la unidad de la iglesia. No soy tu modelo, yo no soy tu modelo. Nuestro primer modelo será Cristo. Cristo, Él. Puestos los ojos en Él, Él modela la unidad. Pero al mismo tiempo Él dice: pero les puedo dar un recurso para que ustedes puedan vivir en la unidad. Y ese recurso se llama la humildad que Él mismo modeló. Seamos honestos. Si algo nos impide a usted y a mí vivir en unidad, es el orgullo. No nos neguemos. Es que somos orgullosos por naturaleza. Eso se hereda en la naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Eso viene en nosotros. Por eso cuando alguien reconoce que es tan humilde, perdió. Porque hay tantos cristianos que se sienten orgullosos de su humildad. No tiene caso, no tiene sentido. El día que usted reconozca que es humilde, hasta ahí tuvo humildad. A partir de ahí es un muy buen orgulloso. Porque la humildad jamás la reconoce el mismo ser, la reconocerán otros. Otros la dirán. Y usted no se la creerá. Usted seguirá entendiendo la necesidad de vivir humillado bajo la poderosa mano del Señor. Amados, si vamos a fomentar la unidad dentro de la iglesia, entonces necesitamos entender que esta unidad está antecedida por la humildad. Sí, porque es que la arrogancia, el orgullo expresado en envidia, en que al otro le va mejor, que el otro tiene lo que yo no tengo, los celos, esos delirios de superioridad que tenemos. A veces nos creemos cristianos de mejor categoría que otros. Todo eso daña, corrompe e impide que nosotros podamos vivir en la unidad a la cual fuimos llamados. Porque el orgullo, la arrogancia, la envidia, los celos, la superioridad, entre muchas otras expresiones del pecado en nuestro corazón, lo que hace es levantar murallas entre nosotros. Vivimos levantando. De ahí el problema nuestro para comunicarnos. Porque nosotros generalmente cuando nos comunicamos, más que estar estableciendo puentes, levantamos muros. Y en ese contexto ni nos comunicamos para unir, no nos comunicamos para crear un puente que acerque y reconcilie. Todo lo contrario, aún dentro de la misma iglesia levantamos murallas sociales, levantamos murallas académicas. Y olvidamos que en el evangelio el fuerte ayudará al débil. Quien tiene recursos ayudará al que no tiene recursos. Quien conoce le enseñará al otro. Y si el otro habló y hubo algo en lo cual no acertó en la palabra, yo iré en amor a reconvenirle, decirle: ¿qué te parece si vamos a la escritura y miramos juntos? No porque yo tenga la última palabra, sino porque como cuerpo y como iglesia lo que hacemos es crear puentes que acerquen, que sanen, que restauren. Pero creo que esa ha sido la gran problemática de la iglesia a través del tiempo. Que Cristo no es el referente, que Cristo no se convierte en el modelo que deberíamos tener. Que esa ausencia de Cristo en el cristiano, y suena un tanto como contradictorio de hecho, pero que hemos olvidado el recurso. Amados, el recurso para la unidad es bajar la cabeza.
El recurso para la unidad es servirle al hermano. El recurso para la unidad es perder para ganar. El recurso para la unidad no es querer demostrarle nada a nadie. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Yo les voy a demostrar. Nosotros no tenemos que andarle demostrando nada a nadie. Si nuestra identidad está en Cristo, yo no tengo por qué andarle demostrando nada a nadie. Pero vivimos en ese afán de querer demostrar, de demostrar o demostrar. Eso rompe, eso daña. Yo quiero demostrar que tengo la razón. Quiero demostrar mi inocencia, o quiero demostrar mi limpieza de manos, quiero demostrar la pureza de mi corazón. Vivimos en ese y quiero demostrar que el otro está equivocado, y yo quiero demostrar que el otro es el que está en pecado. Ese no es el elemento, ese no es el recurso para la unidad. El recurso para la unidad es servir. Escúcheme, el recurso para la unidad es lavarle los pies a mi hermano. Lavarle los pies a mi hermano. Y eso me recuerda a Jesús lavándole los pies a Pedro, que luego lo iba a negar. Le lavó los pies. Le lavó los pies al que luego no creería. Le lavó los pies al traicionero, al incrédulo. Le lavó los pies al hijo del trueno. Eso nos dice a nosotros que he ahí el recurso de la unidad. Sepamos lavarnos los pies los unos a los otros. Pero es que mi hermano pecó contra mí. Lávele los pies. Es que yo tengo que demostrar que tenía la razón. Más que demostrar si tiene la razón, lávele los pies. Estoy para servirte, estoy para ayudar. ¿Cómo puedo cooperar? ¿Cómo puedo construir? Es la ausencia de Cristo en nuestras vidas. Diría, la ausencia del Evangelio. La ausencia del Evangelio. Pero que nosotros muchas veces obviamos, pasamos de largo. Otra vez, el recurso para la unidad es no sentirme superior a mi hermano. Pues quien quiera ser grande entre nosotros, conviértase en siervo de los hermanos. Servir por amor, por fomentar la unidad. El recurso para la unidad es, si estoy equivocado, ayúdame a encontrar el camino. El recurso para la unidad jamás será, es que yo soy así, ¿y qué? Así soy yo, y si le gusta, pues bien, y si no, pues no. Así soy yo, así reacciono, así me gusta hablar, ¿y qué? ¿O vamos o no vamos? No. Pero también encuentro que hay un impedimento moderno. Hay un impedimento moderno en la iglesia de hoy, y es el amor a la iglesia o a los pastores en red. Lo encuentro como un impedimento que tenemos hoy, cuando es un recurso que tenemos como iglesia de hoy poder escuchar tantos predicadores de tantos lugares del mundo y ser edificados y ver cómo Dios está revelándose al otro lado del mundo. Yo puedo escuchar y puedo aprender y puedo ser afirmado en mi fe. Y creo que es en el mismo contexto de la globalización, la iglesia también pienso que usaría el elemento para la unidad, pero lo estamos usando muchas veces para todo lo contrario, debiendo ser un elemento que nos une, que nos hace maravillarnos en lo que Dios hace del otro lado. Muchas veces lo que nos ponemos es a criticar y a censurar y a hablar y a denigrar. Si usted mira una comunidad cristiana en África, por ejemplo, usted verá que la alabanza de ellos no tiene nada que ver con la nuestra. Y uno diría, uy, no, a esa gente quiere evangelizarla para que aprendan a adorar en la forma correcta. Y no logramos ver la diversidad del cuerpo. Usted ve los hermanos en Corea, la forma en que celebran. Y algunos entonces dicen, no, es que les falta vida o les falta espíritu.
¿Cómo va a ser eso que en una congregación la gente cante haciendo una coreografía? Y usted mira una iglesia en Corea y ellos son muy dados a toda la congregación por su cultura. Usted podrá ver, aquí todos hacemos palmas y levantamos la mano. Ellos no. Muchos de ellos no acostumbran a hacer palmas, pero ellos cuando cantan es su forma. Y cuando yo miro eso, digo, qué maravilla, qué belleza, la diversidad del cuerpo. ¿Cómo yo puedo escuchar y cómo puedo aprender? También obviamente puedo identificar cuando no hay algo que se ajuste a la escritura. También puedo identificar que hay formas con las que yo no estoy de acuerdo, pero son formas. Yo no voy a pelear con mi hermano por formas cuando tenemos el mismo fundamento. Pero es que nos hemos pegado de las formas, y nuestra predicación se convirtió en defensa de formas, cuando no debería unir el fundamento de la fe. Pero al mismo tiempo, hoy, y aquí tendría que volver a replicar algo que se enseña en mi comunión con la iglesia. Cuando aprendemos a ver la iglesia en el contexto universal, la iglesia universal, para quienes han estado en esta escuela, una iglesia universal que se hace tangible a través de una iglesia local. Por eso usted encontrará cristianos que aman la iglesia universal, pero no se unen a una comunidad local. La iglesia universal de alguna manera se hace intangible, pero se hace tangible a través de las congregaciones. No importa qué número de personas tengan. Eso nos recuerda que no hay congregaciones mejores que otras. Eso no nos recuerda que porque allí hacen así o tienen más números son mejores. No existe tal cosa como una comunidad cristiana mejor que la otra, o superior a la otra, o inferior. Tal cosa no existe en la palabra. Y cuando entendemos esa verdad, entonces aprendemos otra vez, como lo dice Joshua Harris, aprendemos a pensar globalmente y amar localmente. Y es un elemento que nosotros hemos perdido. Es una verdad que hemos obviado, porque hemos aprendido de alguna manera a amar. Y usted encontrará cristianos que hoy no se congregan, no viven la comunión de los santos, no la experimentan, porque para ellos es más cómodo seguir la iglesia en red. Así que usted escucha hoy de cristianos online. Sin embargo, algunos que se quedan como cristianos online, algunos van a una comunidad local, pero aman es la iglesia en red. Entonces, hoy tenemos miembros de las comunidades locales, escúchelo bien, que aman lo que está lejos de ellos, lo que está después de las pantallas. Admiran lo que está después de las pantallas, afirman lo que ven detrás de las pantallas, celebran lo que escuchan detrás de una pantalla de celular o de computador. Y lo peor es que empezamos entonces a vivir esa fe a la distancia, amando los pastores en red, amando la comunidad en red, y no les encuentran ningún pero. Se ven perfectos, se ven únicos y exclusivos. Y a las comunidades locales, todos los peros. Parece que llegaran con lupa, detectores de errores, detectores de que las cosas no andan bien, y parece que van con un detector por todo lado. O porque me creo mejor, o porque es que lo mejor es lo que está detrás de la pantalla. Pero yo quiero recordarles algo, y se los digo porque es lo que empiezo a escuchar de muchos pastores, colegas, y es lo que hemos vivido aquí de alguna manera. Personas a las que llevan años con nosotros, nos hemos acercado y les hemos ofrecido, mira, ¿por qué no empiezas con nosotros un proceso de formación? No, es que yo soy formado desde Houston. Ok. No, mira, es que mis pastores son de Brasil. ¿Así? Sí. No, yo vengo aquí por la alabanza, pero no, yo pertenezco a... Entonces no necesito lo que ustedes dan aquí, porque yo soy formado desde Houston o desde Miami. Eso suena más, ¿cierto? Eso suena más prestigioso, ¿no? Lo que pasa es que mi formación la recibo desde Los Ángeles. Ok. I'm sorry.
Pero yo quiero que recordemos una verdad. Por favor, tomemos conciencia. Muchos de esos que yo puedo llamar que son mis pastores ni saben que yo existo. Y ellos no oran por nosotros. No son esos pastores en red los que oran por usted. No son ellos los que velan por ustedes. No son ellos los que sufren sus actos de inmadurez. No son ellos los que los acompañan a ustedes en los momentos de dolor. No son ellos los que les dedican tiempo para escucharlos. No son ellos los que los abrazan. No son ellos los que van a estar en el momento que usted los necesite. No son ellos los que están comprometidos con su crecimiento y su madurez espiritual. Ellos no están pendientes si usted está conectado o no a la iglesia. Pero la iglesia en términos de comunidad local sí está para ustedes. Y yo creo que ese fenómeno moderno nos está dañando, nos está corrompiendo. Escuchar personas que dicen, no, yo voy a tal comunidad, pero yo siempre voy y comparo con lo que mi pastor de Houston me dice. Amados, nos estamos haciendo daño. Y le estamos haciendo daño a la iglesia. Porque no estamos amando localmente. Porque usted tiene un amor extraño, ¿no? Eso es, no sé si la ilustración sea grotesca y me perdonan si no viene al caso, pero de repente es como estar en mi casa con mi esposa y ella hace el almuerzo y decirle, mira mi amor, lo que pasa es que mi mamá no hace así los frijoles. Yo creo que tú no sabes hacer frijoles. Si usted es capaz de decirle eso y tiene tiempo antes de que se los ponga en la cabeza, está perfecto. ¿Sí o no? Mira, mi amor, es que la verdad, mamá, cuando me planchaba las camisas, yo creo que no terminamos de hablar cuando le va, pues entonces plánchela usted. Punto. Y va y me lleva la plancha, ¿no? Seguramente me dice, tenga, y aquí en adelante este artefacto es suyo, no mío. Claro, porque las comparaciones suelen ser odiosas. ¿O no? Y está dañando la comunidad, las comunidades locales. Las están dañando. Nos pervierten. Si cada congregación local, si la comunidad local va a ser mi casa, yo tengo que aprender a amar mi casa y esa familia en la que Dios a mí me ha establecido. Porque esos que podemos seguir en red, si se presentan, entonces pagamos lo que sea por ir a verlos, invertimos lo que sea por ir a verlos. Pero si la comunidad tiene un evento local y de repente dicen que vamos a hacer una donación, claro, vea, el negocio, todo es plata. Eso es puro negocio. Pero si del otro lado muestran un proyecto, yo no tengo ningún problema en donar para ese proyecto. Pero cuando se habla de la comunidad local, todo se volvió un negocio. Así que la comunidad, la iglesia como tal, va a tener que vivir, no sé, del aire y sus servidores y toda la casa como tal. Pero es un concepto equivocado. Y leía un gran teólogo y predicador que decía lo siguiente: la teología del dar para el proyecto de iglesia es innegable en la Escritura. Quienes lo refutan no tienen un problema con la Escritura, tienen un serio problema en el corazón. Quiero volverlo a leer. La teología del dar para el proyecto de iglesia es innegable en la Escritura. Quienes lo refutan no tienen un problema con la Escritura, tienen un serio problema con el corazón. Amando muchas veces una congregación en red que no sabe que existo y tampoco me aman. Amados, el llamado de la Escritura es: si vamos a ser uno en comunidad, entonces vamos a aprender a amar y a valorar la iglesia local. No va bien denigrar de la iglesia local, hablar mal de ella, criticarla, utilizarla cuando la deseamos, porque es el fenómeno de la iglesia. La iglesia a mí me pide compromiso, les digo que no. ¿Puedes ayudarnos en algo? No tengo tiempo. ¿Puedes ayudarnos con recursos? No, mi plata no la invierto en la iglesia, la invierto en otras cosas. Así que cualquier cosa a través de la cual la comunidad local me pida algo, siempre le voy a decir que no. Pero vaya que la iglesia me diga que no. Vaya que cuando yo los necesite me nieguen el servicio. ¿Sí me hago entender? Recuerdo
una pareja que amé mucho. Pero hicimos una muy buena amistad, pero no generaron ningún tipo de compromiso. Y algún día tuvieron una situación y me llamaron, era un sábado en la mañana. Pastor, lo necesito a las 10 de la mañana. Eran las 9. Estábamos en mi casa, estábamos en pijama. Pero ya le habíamos prometido algo a Isabela. Yo le había prometido a Isabela que iría con ella a la piscina. Así que le dije, mire, podemos más tarde, pero yo ahora tengo un compromiso con mi hija. Ya estoy comprometido con Isabela. No, le dije que a las 10, pastor, lo necesito a las 10. Le dije, no puedo. Voy en la tarde si quiere. Gracias. Nunca más los volví a ver. Porque es esa mentalidad de la iglesia, mi cenicienta. Cuando lo necesite, cuando pida algo, es cuando. Ya. Qué bello sería que nosotros le respondiéramos hacia el Señor y a la iglesia, ¿no? Que el Señor dice y le decimos, Señor, ya, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Pero no, nosotros todavía somos del Señor, heme aquí, envíalo a Él. Aquí estoy, pero que vayan otros. Aquí estoy, pero que ayuden otros, que cooperen otros. Creo que necesitamos recordar que el recurso para la unidad se llama humildad. Humildad. Lo último que quiero compartirles en los poquitos minutos que me quedan es que quien oró que todos seamos uno, quien nos dio un modelo de unidad, quien nos dio un recurso para la unidad, escúchelo, es el mismo que también espera un resultado de esa unidad. El Señor espera un resultado de esa unidad. Por eso, antes de poder ir y mostrarnos al mundo, porque es que el mundo crea que tú me enviaste por la forma en que ellos viven unidos. Eso nos dice a nosotros que tenemos que aprender a estar dispuestos a sufrir la unidad y por la unidad de la iglesia local. Pensamos globalmente, amamos localmente. Cuando nosotros no le damos el principio de unidad a la iglesia, nunca sabremos resolver los conflictos. En la iglesia, escuche bien, será siempre natural un conflicto. Siempre en la iglesia, por A o por B, vamos a vivir situaciones que no son cómodas. Van a ser onerosas para nosotros, sí, pero la forma en que definimos la unidad a la luz de la Escritura nos permite dar solución a un conflicto de manera saludable o correcta, o la acabamos de embarrar. Porque la manera en que nosotros resolvemos los conflictos expresa cómo definimos la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí la necesidad de tener a Cristo como el fundamento realmente. Para poder vivir la unidad de la iglesia en medio de la diversidad, de los conflictos, de las situaciones difíciles, como un efecto sobrenatural del Evangelio. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y cuando leo ese texto me parece demasiado responsable, una alta responsabilidad para nosotros, y que el mundo crea, y lo dice 2 veces. Lo dice en el versículo 21 y vuelve y lo dice en el versículo 23, para que el mundo crea, para que el mundo crea, para que el mundo sepa. Y eso sí que me hace responsable de la unidad, porque el Señor está esperando un resultado, para que el mundo sepa, para que el mundo crea. Significa, escúchelo bien, que sin amor y sin unidad no tendremos credibilidad como iglesia. Sin amor y sin unidad no tendremos credibilidad. Usted escucha a cristianos con una capacidad de hablar de manera tan déspota, tan degradante, tan denigrante, tan desobligante de otro cristiano o de otro ministerio. Digo, ¿quién les da esa autoridad de hablar tan fuerte? Recuerdo alguna vez estar hablando con un pastor, y me da pena, pero les voy a contar. Estaba hablando con un pastor y llegó a colación un tercer pastor. Eso fue hace varios años. Empezó a decir un poco de cosas y entonces lo miré y le dije, ¿cree que Jesús lo ama? Le dije, ¿cree que Jesús ama a ese colega?
Lo dudo, me dijo. Entonces siguió hablando y hablando y dijo una cantidad de cosas que no me parecía correcto que uno las dijera de otra persona. Y menos un pastor hablando de otro pastor de esa forma. Entonces le dije yo, oiga, ¿y usted qué va a hacer si de repente cuando estemos en el cielo, cuando estemos con el Señor, en la cena de las bodas del Cordero, le dije yo, ¿y qué tal que le toque sentarse al lado de Él? Y la pregunta fue, ay, ¿es que usted cree que Él se va a salvar? En ese momento corté la conversación, me despedí y me fui. Dije, no, es demasiado veneno en el corazón. Lo que les decía estos días, yo no sé a qué horas hay cristianos que se dieron el lujo de saber quiénes están registrados en el libro de la vida y quiénes no. Y usted encuentra personas mandando gente al infierno, este se salva, este se condena, este es bueno, este es malo. Yo no sé a qué horas a nosotros nos dieron esa autoridad, no sé quién nos la entregó. Yo en la Biblia no la encuentro. Esto de salvar y condenar no es tarea mía. Mi tarea es predicar a Cristo, y aquí encuentro que mi tarea es que la iglesia como tal viva de la forma en que el mundo crea en el Evangelio por la forma en que nosotros vivimos. He ahí cómo en este texto aflora el interés de Jesús por la unión que debe existir entre la iglesia. Y en este contexto, amados, uno, la unidad que debe haber dentro de cada comunidad local. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis privilegios? ¿Qué es lo que yo puedo gozar en una comunidad local? ¿Qué es lo que la comunidad local me puede ofrecer? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecerle a una comunidad local? Pero también entendamos en este contexto que la unidad de la iglesia también debe existir al saber respetar las demás comunidades de fe. Otra vez, si Cristo es el fundamento, no nos aferremos a formas para estar censurando y estar criticando. Dios a ninguno de nosotros nos dio la autoridad para venir y estar hablando del otro. Y si usted tiene la necesidad de decirlo, vaya, dígaselo en la cara. Que Jesús siempre que habló de los fariseos fue y se los dijo de frente. Jesús nos reunió a los discípulos para allá solos y le digo, venga, les cuento cómo son esos miserables fariseos. No, de frente se los encontraba y de frente les decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Ustedes son una generación de víboras. Ustedes que tienen que correr cielo y tierra y moverse cielo y tierra para ser un adepto. Y lo hacen más hijo del infierno que ustedes mismos. Se los decía en la cara y era fuerte, pero jamás reunió para hablar mal. No, de frente. Por eso cuando se tenga algo que decir de un hermano, vaya, dígaselo en la cara, con amor, con respeto, con consideración. Si tiene que decirlo. Pero aprendamos a amar las comunidades de la ciudad y del país. Si hay algo que a usted no le agrada, ¿por qué tiene que andárselo diciendo a los demás? Es que no me gusta aquello, no me gusta no le gusta a usted, al otro le gusta. Y no me gusta cómo se visten, el otro dice me encanta. No me gustan cómo cantan, eso es lo que más me gusta. Y no me gusta cómo predica, eso es lo que más me atrae. Entonces aprendamos a ser respetuosos del hermano, y más si no está presente. Eso se llama madurez. Eso se llama madurez. Oremos por los pastores de la ciudad. Oremos por las comunidades de la ciudad. No nos demos el permiso de decir cosas que ofendan a Dios. No nos demos el permiso de hablar de nuestros hermanos, del otro ministerio, de una manera que ofenda al Señor. A veces somos tan escuetos para hablar del otro y tan escuetos para referirnos al otro, para burlarnos de lo que el otro hizo. Recuerde que si ellos son mis hermanos, Dios es el Padre de ellos, y cuando nos metemos con los hijos de papá, papá sale y los defiende. Porque muchas veces creemos que Dios me defiende a mí, ¿cierto? A mí porque Dios es mi Padre. Y si es el Padre suyo, también lo va a defender a usted. Y eso nos lleva a vivir en la fraternidad a la cual nosotros fuimos llamados. A través de la unidad, la iglesia revela al mundo el mensaje más profundo de Jesús. Por favor, téngalo en cuenta, que a través de la unidad de la iglesia, a través de la unidad nuestra, la iglesia revela al mundo el mensaje más profundo de Jesús. Y qué bello que en este tiempo de la iglesia se diga, como de los primeros cristianos, miren cómo se aman. No es miren cómo se acaban entre ellos. Miren cómo se destruyen, miren cómo se critican. Miren cómo se muerden,
cómo se matan el uno al otro. Que digan de la iglesia hoy, como se dijo en el primer siglo, miren cómo se aman. Miren cómo se aman. La santidad, amados, de la que hablamos la semana pasada, la santidad es determinante para tu vida personal. Y la unidad es fundamental para la vida en comunidad. Y de esta manera cerramos nuestra reflexión de Juan, capítulo 17, del versículo 9 al versículo 23. La santidad es determinante para tu vida personal, pero la unidad también es fundamental para la vida en comunidad.